Bien. Decíamos entonces que es la solución de un problema asociado con el comportamiento de un resorte en un plano horizontal en el que las características del resorte tendrían que estar consideradas en base al enunciado, que éste se encuentra previamente comprimido desde el punto C hasta el punto A. Así nos refiere entonces el enunciado al comportamiento de este resorte, en donde sería el punto C, el punto en donde el resorte tiene su longitud en estado libre, con un valor de fuerza de rigidez por consecuencia de 0. En ese momento el resorte estará sin deformación. ¿Cuál es el escenario que tendríamos previo al análisis que nosotros debemos desarrollar? Una fuerza tuvo que haber sido la causal de que generáramos esa compresión en el resorte, pero ese escenario a mí no me interesa. Me interesa en el momento en el que yo sostengo en A al bloque, en una condición de reposo. En el punto A, el enunciado señala que este tendría como valor de velocidad inicial en este punto el estado de reposo. El resorte está previamente comprimido a una distancia de 0.2 y aquí es donde yo debo de iniciar el análisis cuando libero el resorte y en consecuencia será el resorte al momento de recuperar su longitud en estado libre el que va a ocasionar que el bloque de 10 kilogramos se mueva. Planteamiento del enunciado, que el bloque y el resorte no están unidos entre sí. Esto permitiría que una vez que el resorte se recupera, el bloque continúe moviéndose y será en ese momento, al llegar o al pasar por el punto C, que se encuentra a una distancia referida de A, de 0.40 metros, que deberemos de determinar con qué velocidad pasa por este punto. Nos dan como información que el resorte tiene como propiedad una rigidez de 500 newtons sobre metro y el coeficiente de fricción cinético, es decir, el que se manifiesta cuando el bloque ya está en movimiento, tiene un valor de 0.3. ¿Sí? Decíamos entonces que este problema lo vamos a resolver mediante la aplicación de la segunda ley de Newton. ¿Sí? Haber hecho este planteamiento o este análisis previo tiene como objetivo que si yo necesito conocer el valor de la velocidad en D, sabiendo que el resorte y el bloque no van a estar acompañados en todo el tramo desde A hasta C, nos permitiría establecer que la fuerza causal del movimiento en el bloque tendría que ser el resorte, pero este resorte no tiene acción sobre el bloque más que en el tramo de A a C. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es revisar por tramos cómo se comportan nuestras fuerzas que en el bloque se manifiestan. Entonces vamos a plantear que la estructura de la segunda ley de Newton, apegado con los tramos, vamos a estructurar el diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos como parte de un análisis o de interpretación. Entonces, indicaríamos aquí que este es el tramo de A a C, ¿sí? Características del tramo de A a C y características del tramo
de C a D. ¿Ok? Tengo la estructura de la segunda ley de Newton. Decíamos, para aplicar mi ecuación, yo necesito, primero, esquematizar para dar mi interpretación a la acción de las fuerzas a través de un diagrama de cuerpo libre y esquematizar los dos términos de la igualdad con un diagrama cinético. Entonces voy a poner acá diagrama de cuerpo libre para el tramo de A a C y para el tramo de C a D. Es decir, en este momento mi estructura va a quedar, mi estructura de la segunda ley de Newton quedará ilustrado con los esquemas, pero lo voy a hacer no de una forma horizontal, sino de forma vertical. El segundo esquema, entonces, obedece al diagrama cinético, ¿sí? Primer término de mi igualdad, efectos de las fuerzas actuantes representados en el diagrama de cuerpo libre y este planteado para los dos tramos. Masa por aceleración, representados en el diagrama cinético, y la igualdad estaría entonces sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. ¿Ok? Bien. Tramo de A a C. ¿Qué fuerzas se manifiestan en este tramo? En el bloque. Iniciemos, como lo hemos trabajado anteriormente, con la primera fuerza que decíamos es la fuerza que tenemos garantía que siempre se va a manifestar y corresponde al peso, representada a partir del centro de gravedad como un vector vertical y en sentido hacia abajo. ¿Sí? Esta sería entonces mi peso. Y permítanme corregir acá. Voy a quitar los diagramas y después los agregamos, para que no nos limitemos en el espacio. ¿Sí? Si esta fuera la única fuerza, la condición es que el bloque tendría que estar en caída libre. Mi bloque no está en caída libre porque interactúa con un plano, y con la existencia del plano se manifiesta la fuerza normal. Fuerza normal, que la definimos de esta forma, porque es perpendicular al plano. Entonces, aprovecho para señalar de una vez la orientación de mis ejes. Será el plano el que me dé la referencia de uno de los ejes, voy a decir que es X, perpendicular, tendría que estar el eje en Y. Entonces, si el plano me representa el eje en X, mi fuerza normal forma un ángulo recto. Si estas dos fueran las únicas fuerzas que se manifestaran en el cuerpo, ¿sí? El peso en el plano horizontal no es causal del movimiento y la fuerza normal es reacción, consecuencia del peso. Este bloque no tendría tendencia a moverse. ¿Cuál es la fuerza causal del movimiento en las condiciones que me están dando? Me dijeron que el resorte se comprime previamente y me piden el momento en el que éste se libere. En esas circunstancias será entonces la fuerza de rigidez la que va a hacer que el bloque se mueva. ¿Sí? ¿En qué orientación estaría dada la fuerza de rigidez? La fuerza de rigidez tendría como dirección ser colineal a la deformación, y esta deformación está condicionada también por el plano. Dirección colineal al plano. Vean lo que son paralelas, ¿no? ¿En qué sentido? Dijimos que el resorte al momento de ser liberado tiende a recuperar su longitud en estado libre. Entonces, ese sentido
de la fuerza tendría que ser entonces en recuperación de su longitud en estado libre, y así quedaría mi fuerza de rigidez. Cuando el resorte se recupera y genera que el bloque se desplace, surge otra reacción entre el bloque y el plano, que está planteado por el coeficiente que nos señalan en el enunciado, que es la fuerza de fricción. Fuerza de fricción que es colineal al plano en sentido opuesto al desplazamiento. Para esto en mi esquema puedo apoyarme, ya no lo hago como un trazo recto, sino una referencia de movimiento, ¿sí? En sentido opuesto al desplazamiento, y esta tendría que ser la fuerza de fricción, ¿sí? No estoy relacionado con cuerdas, no tengo tensiones, entonces al parecer serían todas las fuerzas que se manifiesten en el bloque, en el tramo, ojo, de A a C, ¿sí? ¿Qué va a suceder con el tramo de C a D? Me voy entonces ahora al segundo tramo. El resorte alcanza su longitud en estado libre hasta el punto C. Aquí la fuerza de rigidez desaparece, pero al no estar unido con el bloque, en ese momento el resorte va a llegar hasta este punto. Lo voy a poner de forma esquemática. Mi resorte podría llegar hasta aquí, porque en este momento ya se recuperó, pero el bloque continúa moviéndose, ¿sí? En este tramo sigue existiendo como fuerza el peso, sigo estando en interacción con el plano. En ese momento tengo la fuerza normal, ¿sí? Ya no tengo la acción del resorte, porque el resorte nada más le dio esa condición de movimiento, pero ante ese movimiento que continúa siendo hacia la derecha de forma horizontal, sigue generando el efecto de interacción entre el bloque y el plano, que es colineal al plano en sentido opuesto al desplazamiento y obedece a nuestra fuerza de fricción, ¿sí? Marcamos la orientación de nuestros ejes, sigue siendo mi eje en X, representación del plano, perpendicular tengo el eje en Y. ¿Ok? ¿Qué observamos entonces de las fuerzas que están actuando en el tramo de AB y de las fuerzas que estamos considerando de A a C y del tramo de C a D? La fuerza causal del movimiento fue la fuerza de rigidez, y pasó de un estado de reposo a un punto en C con un valor de velocidad que en este momento no sabemos cuánto valga, ¿verdad? Pero al llegar en C, esta fuerza desaparece, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocasionarse de C a D con la desaparición de la fuerza de rigidez? Si ustedes lo observan, en el sentido del desplazamiento, la única fuerza que me quedó es la fuerza de fricción. ¿Qué va a ocasionar la fuerza de fricción en ese tramo? Al ser una fuerza que se opone al desplazamiento, ¿sí? Esta fuerza es una resistencia, dando por consecuencia que la velocidad que nosotros vamos a adquirir en el punto C, cuya magnitud
no la conocemos. Al pasar del punto C al punto D, ¿qué condición debe de existir si tengo una fuerza que se opone al movimiento? Lo que esta fuerza ocasiona es una disminución de la velocidad, ¿sí? Por eso decíamos que si es el sentido del desplazamiento el que norma la convención de signos positivo, ¿sí?, esta fuerza quedaría con un signo negativo, de manera que al aplicar mi ecuación y despejar la masa, ¿sí?, el valor de la aceleración en automático recibirá el signo consecuencia del resultado de las fuerzas que se manifiestan colineales a la línea de movimiento. Y esto nos da que el tramo de C a D es un tramo con movimiento rectilíneo horizontal, pero desacelerado. Cosa que en el tramo anterior, al pasar de una velocidad 0 a una velocidad que va a ser mayor que 0, este tramo tendrá que ser planteado como un movimiento acelerado, ¿sí? Si aquí tengo una condición de movimiento diferente en cuestión a la aceleración, con la segunda ley de Newton yo no puedo trabajar esto en un solo tramo, lo tengo que hacer por partes. Y eso sería precisamente una de las características que tendría mi ecuación de la segunda ley, que es más detallada en el desarrollo de su análisis, al menos en este planteamiento, en comparación con el de trabajo y energía. Pero tenemos más información para describir el fenómeno, cosa que con el principio de trabajo y energía entramos en una abstracción. Yo puedo señalar entonces que el tramo de AC es acelerado, mientras el tramo de CAD es desacelerado, consecuencia de la interpretación de las fuerzas que estamos manejando en nuestra expresión. ¿Sí se entiende esa parte? Pasaríamos entonces ahora a completar mi estructura de ecuación con los diagramas cinéticos. ¿Y qué elementos se deben de ilustrar en el diagrama cinético? Sería la masa y la característica del movimiento que está representada por la aceleración, ¿sí? Nos dan como información que el bloque es de 10 kilogramos. Ese dato, tomando como referencia que tengo kilogramos, tengo metros. En ese sentido estoy trabajando con el sistema internacional y este dato corresponde precisamente a la masa que no se puede representar como un vector, sino que es escalar. La ponemos entonces al interior, 10 kilogramos, en ambos esquemas, la masa no se altera, y mi vector aceleración del tramo de A a C será en el sentido del desplazamiento, aceleración de A a C, ¿sí? ¿Ok? Siguiente tramo. En el tramo de C a D, nosotros ya habíamos establecido que este va a ser un movimiento desacelerado, ¿sí? Voy a dejar que en ese caso la aceleración siga siendo representada en el sentido del desplazamiento y el signo, y esto va a garantizar que el segundo miembro de la igualdad esté con un valor positivo y al momento de despejar el comportamiento, para obtener el comportamiento de la aceleración, despejar la masa, el signo me lo va a dar las condiciones de las fuerzas actuantes. En ese caso, la única fuerza que nos está quedando es la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces dejamos como consideración que la aceleración queda representada en el sentido del desplazamiento y es aceleración de C a D, la que vamos a conocer en este punto, ¿sí? Bien, hasta aquí estamos entonces cubriendo el punto número 1, que es
la esquematización de la segunda ley de Newton, es decir, trabajar entonces el diagrama de cuerpo libre y diagrama cinético, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre y diagrama cinético de cada uno de los tramos, entendiendo que mi solución la tendré que hacer por partes. ¿Sí me explico? Para esto, ahora pasaríamos a estructurar. Aquí ya tengo la interpretación, ¿verdad? Voy a estructurar mi solución, voy a plantear mi ecuación y esta la voy a hacer revisando entonces para el tramo primero, que es de A a C, ¿sí? ¿Cómo quedaría planteada mi ecuación? Iniciamos en el tramo de AC y veo que los elementos de fuerza tengo tanto en X como en Y. Entonces, aquí voy a agregar como descripción de las condiciones, que es movimiento, horizontal, y decíamos es acelerado. ¿Ok? Nada más como un descriptivo, ¿sí? Como en mi esquema, en mi diagrama de cuerpo libre, tengo fuerzas asociadas tanto en el eje en X como en el eje en Y, necesito trabajar condiciones para X, condiciones para Y. Ajá. Fuerzas representadas en X. Tengo fuerzas que van hacia la izquierda, fuerzas que van hacia la derecha, sentido del movimiento hacia la derecha, vectores en el sentido del desplazamiento me van a quedar positivos. Entonces, la primera fuerza sería mi fuerza de rigidez. Es la fuerza de rigidez, la primera fuerza a considerar para no cuidar el signo. Siguiente fuerza tendría que ser la de fricción, y esta es opuesta al desplazamiento, menos la fuerza de fricción, ¿sí? Son las dos únicas fuerzas asociadas en X, y me paso entonces a mi diagrama cinético, en donde tengo la masa. No se olviden de indicar siempre los ejes en cualquiera de sus esquemas, ¿no? Y en X tengo la aceleración de A a C. Entonces, esto tendrá que ser igual a la masa del bloque por la aceleración del tramo de A a C. ¿Ok? Y este vector ya está incluido en mi ecuación. ¿Sí? Hasta ahí ya tengo todos los elementos referidos en X, solamente del tramo de A a C. Me paso entonces ahora a los elementos de fuerza en Y. Como en el caso de Y estoy limitado por el plano, no tengo referencia de desplazamiento, voy a señalar que aquí los vectores hacia arriba, puedo plantear la convención en lo general. ¿Sí? Vectores hacia arriba deberán de ser positivos. ¿Quién cumple con esa condición para mi tramo de AC? Sería la fuerza normal. ¿Sí? La cual se relaciona directamente con el peso. Peso que es vertical y en sentido hacia abajo, entonces quedaría negativo y sería el peso. Y mi diagrama cinético, me paso el diagrama cinético, ya tengo todas las fuerzas, ¿sí? Pero en el diagrama cinético no tengo componente de aceleración en Y, situación de la restricción por el plano. Entonces, esto tendrá que ser igualado con 0. ¿Sí? Bien.
Para esto entonces vamos a desglosar. Decíamos, en relación a la fuerza de rigidez. Ajá. Bueno, voy a transcribir un poquito más abajo para que tengamos espacio. Esto nos queda entonces. Fuerza normal menos el peso. Esto es igual con 0. Para la fuerza de rigidez. En el caso de la fuerza de rigidez, hablábamos entonces que la deformación máxima ocasionada en nuestro resorte fueron los 0.2 metros, que es lo que nos marcan al inicio. Lo que nos daría como consecuencia que la máxima fuerza adquirida por el resorte es cuando yo estoy en el punto A, ¿sí? Y al llegar al punto C, mi fuerza deberá de ser 0. ¿Sí? Esta es la fuerza de rigidez en el punto C, que correspondió a la deformación máxima. Cuando yo estaba a la mitad de este tramo, mi fuerza no podía tener la misma magnitud, sino que era menor y era proporcional en base a la rigidez. Este es el comportamiento que me está dando la fuerza de rigidez, que no es una fuerza constante, sino que esta depende del valor de la deformación que hayamos ocasionado en el resorte. ¿Sí? Consecuencia de eso, de esa situación de no ser constante, vamos a plantear que la fuerza de rigidez depende del coeficiente de rigidez, que es mi coeficiente K. ¿Recuerdan la fórmula? Multiplicado por la deformación. Y al estar la deformación referida en X, voy a decir que esta es la variable que me da, ¿sí? Es la variable que me da el punto en el cual yo deseo hacer el análisis, ¿sí? En donde X, ojo, va a ser igual a mi deformación. ¿Sale? Ok, si está claro ahí la pizarra, pues coméntenme por favor. Sí. Sí se alcanza a ver bien, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Entonces, aquí estoy desglosando que la fuerza de rigidez depende del coeficiente K, que son, bueno, de una vez vamos sobre los, bueno, vamos a dejarlo desglosado de esta forma. Multiplicado por X, que es la deformación. Luego pasaríamos a la siguiente fuerza, que es la fuerza de fricción. Fuerza de fricción, que de acuerdo con la ecuación hemos señalado que esta depende de quién. Dependería de la fuerza normal, ajá, cuyo valor en este momento no conozco, multiplicado por el coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción que nos dieron como dato, que este valía 0.3, valor que sí conozco. Vamos a dejarlo aquí por las características que trae mi ecuación, multiplicado por el coeficiente MUCA. Ajá. ¿Ok? Y esto debe ser igual a la masa del bloque multiplicado por la aceleración del tramo de A a C. ¿Qué es lo que yo debo de resolver en este momento? Para poder
conocer yo las características, al menos parciales, del tramo, ¿sí? Las características parciales del movimiento del tramo de AC, sabiendo que inicio en el reposo, para poder resolver el valor de la velocidad en D, yo debo de conocer con qué velocidad llegué al punto C. Ahorita la necesidad es conocer la condición de movimiento con la que llego, consecuencia de la recuperación del resorte en su longitud en estado libre, para entonces poder pasar ya al siguiente tramo, ¿sí? Pero todo esto lo voy a conocer en el momento en el que yo haya determinado la velocidad, perdón, la aceleración del tramo anterior. Para poder conocer la aceleración, requiero de la fuerza normal, que como podemos observar, la fuerza normal, y así lo ilustraba mi esquema, ¿sí? La fuerza normal, al ser resultante de las fuerzas perpendiculares, solamente está interactuando con el peso. Entonces, en el plano horizontal, la fuerza normal, en este momento, dependería del peso, situación que ya nos permitiría definir como condición de la fuerza normal que es igual al valor del peso, y el peso depende de la masa. Por consecuencia, mi fuerza normal para calcular el peso es masa por gravedad, masa que tengo de un valor de 10 kilogramos, multiplicado por el valor de la gravedad, valor estandarizado, 9.81 metros segundo cuadrado. Esto nos arroja 98.1 newton. Kilogramo metro segundo cuadrado es igual a newton. Entonces, en ese momento yo ya tengo la fuerza normal que podré aplicar aquí. Conozco el resto de los datos dejando a X variable, porque la aceleración no podría ser considerada constante, ¿sí? Entonces, sustituyendo este valor en X, ¿ok? Es lo que tendríamos. Y ya dándole valores a nuestros términos. Coeficiente de rigidez, 500 newtons por metro, que multiplica a la deformación menos la fuerza normal